Ahora pasan un enlace de YouTube. Mira, ya lo he pasado al grupo, porque se lo queréis mandar a mi hermano, a mi hijo. Pues lo han pasado ahí, ¿vale? Ahí lo retransmiten. Es que arriba, estábamos ahí, pero arriba hace muchísimo aire. Claro, mucho aire. Hasta aquí fotografías al protocolo oficial. Los equipos que estáis llegando, que ayer nos tomasteis las fotos de equipo, hoy también tenemos el fotógrafo en el protocolo. Aquí al final del pasillo central, entre los campos 8 y 7, tenemos el protocolo oficial. Y todos los equipos que ayer nos sacasteis la foto, podéis tomaros la foto de equipo y también la de los jugadores. Los stickers también queremos una foto. Time.
Quicker, man. Like, play quicker. Two touch. ¡Otra, otra! Al final de este pasillo central. Los gallegos turistas, buenos días, bienvenidos y bienvenidos Hey, Santi, help out! a la tercera edición de la Surf Cup. Guys, help him out! Hoy día de inauguración, de la tarde en el campo 7, una ceremonia con muchísimas sorpresas donde esperamos ver a todos los jugadores y a todas las jugadoras y donde de verdad vais a ver cosas brutales en este campo 7. Con este torneo alternativo en el Resort. Ayer fue a las 9, hoy también va a ser a las 9 de la noche, mañana será a las 6 de la tarde en la zona de ocio del Resort Cambrils. Este torneo 4x4 Rey de la Pista con muchísimos premios. También recordaros, este año tenemos como novedad la aplicación donde podéis seguir los partidos y las clasificaciones. Os podéis descargar esta aplicación escaneando el código QR que encontraréis en algunos papeles en las instalaciones o buscándolo en la tienda de nuestro móvil Video Sport, Sport, para seguir las clasificaciones y los resultados en directo de esta Surf Cup International Salou 2023.
They started good, but then like they conceded, and then they sort of gave up, and then became 3-0. But my brother played like well. He almost scored like outside the box. Which city are they from? You gotta go back there. JP got hurt. Oh my god. They don't test it. What's the method for like detoxing it before they test it? Like once you get professional, because obviously they don't test you when you're like first. It's like they stop keeping you. So then, no, but like that shit still stays. Like how long? Well, I mean it's permanent, right? Because it's I don't think it's but they your hormones have you're allowed to take lithium as a drug. No, but you have to have it. Go, Brandon! Otra! Una copla así. Hola. ¡Vamos, mi chico! No, I think that's ¡Hey, Marco! Quick, 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 quick. Go on, James. Have a shot. Yes! Hemos llegado al pitido, justo. Nosotros es que hemos calculado. Hemos calculado, llegamos al pitido y vamos ganando minutos. Y Ale, que salado. Pero mira, ¡Oh, David! ¡Jump! ¿Son de Valencia? Sí, pero es que no. ¡Marco! ¡Mira! I wonder, no, not even this is. I wonder what team this is. Because we play 6 and 7 help them, right? This team is definitely not.
Vinga, pels que esteu arribant, anem a fer un repàs dels partits que s'estan jugant ara i també recordar-vos, els camps, aquí tenim aquesta banda de les graderies cap al davant, dels camps 1 al 8, i a l'altra banda de les instal·lacions, passant al pàrquing que tenim a la zona de dalt, tenim els camps del 9 al 13. Recordamos, en esta zona de aquí tenemos los campos del 1 al 8, al otro lado, pasando el parking de la parte superior de las instalaciones, tenemos los campos del 9 al 13. Contra Bohemia Fútbol Club. En el campo 5, el Porto está jugando contra Fútbol Training en esta categoría U13 masculina. En el campo 6 de la U17 masculina está jugando el Atlético de Madrid contra el Valencia. En el campo 7 el Houston Ball contra West Cork Academy de la U17 también. En el campo 8 el Leicester contra el Val de Uxó de la categoría U13 masculina. En el campo 9 está jugando la Rapidenca contra el VRS Academy de la U19 masculina. En el campo 10, categoría U16 femenina, Andorra Sarchelec. Y en el campo 11, Real Madrid Team Florida. Acabamos en el campo 13, en el partido de la categoría U12 masculina, en este encuentro que están jugando el Leicester City contra el Athletic Club de Bilbao. Partidos que han empezado a las 8:45 minutos de esta bonita. En esta segunda jornada de la tercera edición de la South Cup International Salao. You're already losing. Like, before you step on the pitch, you're already losing. Like, for example, like, I feel like even like Bali, I don't know, most players only just so fearless. Like, that's why when Argentina came, like, Indonesia only lost 2-0 against World Cup winners. It's saying something. Of course. He was in Bali like Déjalo. Llegamos a medio marco en el campo 8. Partidos que han empezado a las 8:45 y estamos en la empezaremos con las clasificaciones para las semis, cuartos, octavos de final. Y el domingo tendremos las finalísimas de Supercámara que hacen hasta la media parte también en el campo 7. Tercera edición de la South Cup International Salao, el mejor de los mejores, best of the best.
en este segundo día, segunda jornada, la jornada inaugural de esta Surf Cup 2023. Hoy a las 7 de la tarde ceremonia en el campo 7. Okay. You see my breath. Time to get pissed off and I'm gonna lose it. Así que claro, yo a mi madre le he dicho claro, y una vez operada la dice.
¡Bien, Bogdan! Hey! Muñoz, bien. Nice ball, nice. Just like that. ¡Bravo, Leo! Nice, Thiago, help him out. Come closer, come closer. Hostia, estaba colgando, le tenía colgando y el otro trocito, ¿vale? La dueña vio trocito, pero no. ¿Y qué pasa? Que y había por todo el juego, saca con sangre. Get up there, Scott, get up. Motion, motion. JP, drop, drop, JP, drop. That's okay, that's okay. That's it. Oye, Cuchi. God. This feels like a reward rather than taking it for granted. Chip the ace out. Tendrán pollas. Ahora tendrán pollas. Y ese Capi, qué bueno. Capitán, quiero decir, no creo. Market's pumping.
vamos a hacer un repaso de la segunda ronda, el segundo partido que se va a jugar esta mañana en este segundo día de la South Cup International Sarao. Partidos que van a empezar a las 9:50 minutos, dentro de 25 minutos más o menos. Vamos a empezar esta segunda ronda de partidos de esta segunda jornada. Y el campo en el campo 5, el City Pro va a jugar con el Castellón, con esta categoría de 15 masculina. De la ronda 17 masculina, en el campo 6, el África va a jugar con el Castellón. En el 7, el Atlético Mineiro contra el Tronso. En el campo 8, el Fútbol contra el Real Betis. Y en el campo 9, vamos a la categoría de 19 masculina, que el Valencia va a jugar con el equipo colombiano que nos acompaña en este 2023. En el campo 9, el Atlético de la categoría de 15 masculina. En el 11, el Granada contra el Camino de la 27. Y en el campo 9, de la categoría 1-20 femenina, tenemos partido catalán. Con el partido que van a jugar el Fútbol Club Barcelona contra el Girona. Esto va a pasar a las 9:50 minutos. Estamos hablando de los primeros partidos. Y recordamos que podéis ya los videojuegos los respondemos en directo a través de la aplicación que podéis descargaros con el QR que encontraréis en los paneles y los paneles hoy parece que va a hacer un poquito de calor. Hoy vam passar fred aquí, Hay un mig dia fred aquí que no es podia estar. Veurem avui a l'entrega, a la cerimònia, que serà a les 7 de la tarda. Thiago, behind you! Thiago, check! A veure, aquí tenim públic o no sou vosaltres? Seguirem una mica en directe el resultat d'aquest partit perquè m'han caigut bé. Even better, you keep a hat on the Thiago! 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 Yeah, foot and turn! Number 6, look out, get in there! Up, JB, up, 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 up! Yeah, right there. Go in, center a bit, center a bit. There you go. Okay! Nice, Luca. Good job. Who's playing here next? No, pero es que le ha dado el pase para que solamente la tocara. Digo, que la mete como el otro día, casi la mete. Todo esto para que la pisase. Ahora tenemos un aficionado que nos dice: el fútbol hay que vivirlo al ladito del campo.
Good job, Luca. Keep it up. Okay, Luca, Ashford, Luca. Santi! Gabriel! Agarraba adelante el cuello. Sé que es en Cambridge. Let's go, Scott. Let's get a goal. Estamos en Cambridge. Hopefully he gets a bit of Yeah, time. the same yesterday, but he didn't play. He didn't play yesterday? I swear I saw him play. No? Hey, the win. Back to Santi.
drop it. Good job, JP. You like because of his faces. You're kind of the basic stuff. ¡Vamos, Teddy! Venga, vamos. Menos. Vamos, Cuchi, que quiere un gol, ¿eh? Help him out. Menos. Good. ¡Vamos, Moñi! ¡Vamos, Teddy! ¡Vamos, chicos, vamos! ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tú tampoco? ¿Qué tal se te ha dado? Bien. ¿Ha cogido bien y todo? Five minutes, yeah. Tu día hoy en Salón para disfrutar del fútbol de la segunda jornada de la Asamblea Regional de Salón. Hoy día inaugural con la ceremonia a las 7 de la tarde. Al final del pasillo, este pasillo central entre los campos 8 y 7, tenemos los fotógrafos de lujo de esta Asamblea Internacional Salón, sacando fotos de todos los jugadores y jugadoras. Y necesitamos a todos y a todas para tener todos los equipos en la página web, también en las redes sociales, en nuestra página, en nuestro Facebook, que recordamos, os lo podéis seguir, podéis también compartir información. Y la novedad es que esta aplicación del News Sport, esta aplicación de Sport con las clasificaciones y los resultados, además también podéis comentar lo que está pasando en los campos y creamos un foro de esta edición de la Asamblea Internacional Salón también en las redes sociales. Venga, vamos a hacer un repaso de los partidos que van a empezar ahora dentro de 10 minutos. Segundo partido del día. La categoría 19 se está clasificando en el jugando contra las paradas de 19 de la posición en el campo 3, categoría 19 femenina. En el campo 5 de los partidos de la última masculina, empezaremos con la de la Castellón. En el campo 6, categoría 17, San Sebastián de García, en el 7
jugar contra el Lille. Partido en el campo 11 de la U17 entre Granada y el Captiva Stars. Y en el campo 13 tenemos derbi catalán entre el Fútbol Club Barcelona y el Girona de la U12. De las instalaciones al lado del pasillo, donde tenemos las gradas mirando adelante, tenemos los campos del 1 al 8. Who's good? Who's good? En la parte superior de las instalaciones tenemos los campos del 9 al 13. Hoy a las 7 de la tarde tendremos la ceremonia de inauguración en este caso. No podeu faltar aquesta cerimònia d'inauguració de la setmana. Tenim sorpreses i no us avançaré gaire més perquè